Seguramente en este punto, en este momento, hoy domingo, ya ustedes saben lo que ocurrió ayer en la Itzulia, en la Vuelta al País Vasco. El resumen muy rápido es que el Jumbo-Visma y Roglic dieron un golpe muy fuerte tras una etapa muy movida, muy táctica y bueno, llegaron al título. Lograron dominar por completo al Emirates. Les pido disculpas por no haber traído ayer el resumen, pero justamente quería cambiar un poco el formato porque creo que esta etapa lo amerita y bueno, simplemente traerles un análisis de los momentos clave, esos que definieron justamente, y sobre todo ver qué conclusiones podemos sacar de todo esto que sucedió. Así que vamos a empezar a revisar esos momentos más importantes de esta etapa, que seguramente lo vimos en el momento, lo percibimos, pero a veces hace falta devolverse con detenimiento y ver las acciones para poder encontrar justamente los factores que lograron decidir esto a favor del Jumbo. El primer síntoma importante, creo yo, de la carrera es que, bueno, se comienza muy agresivo, ¿no? Teníamos un recorrido muy difícil en la primera mitad, bueno, prácticamente en toda la etapa, pero lo particular es que sea en la primera mitad y de salida se tenía una subida difícil y había un encadenado. Cuando la carrera se muestra tan agresiva de parte de los equipos que no son el Emirates, todos sus rivales empiezan a enviar corredores para entrar en esos cortes y tratar de posicionarlos adelante, que esto sabemos es muy importante por si la carrera se presenta diferente a lo habitual y algo ocurre de camino, tener esos corredores adelante pues es fundamental. Y aquí el Emirates lo primero que hace, que es importante notar, es que no opta por el control absoluto con un tren con todos sus corredores, probablemente porque no tiene cómo hacerlo, y de hecho hay muchos equipos que no lo pueden hacer. Yo diría que a día de hoy, porque en sus épocas lo hacía el Sky, y a día de hoy tal vez el Ineos y el Jumbo podrían intentar hacerlo. Poco más que eso. Entonces el Emirates empieza a enviar también corredores, básicamente como una marca personal de los corredores del Jumbo, y por eso tuvimos un arranque tan desordenado, muy desordenado. Después sí, el Emirates con el pasar de los kilómetros, sin que la fuga se consolide, bueno, trata de dar un poco de orden y acomoda algunos corredores gregarios ahí adelante junto a sus dos líderes para la clasificación general. Todo esto avanza hasta que llegamos a la subida a Gorla. Tuvimos algún intento, creo que casi no debería contarse, de Roglic. Y teníamos básicamente un grupo con representantes de todos los equipos importantes. Todos tenían un corredor adelante, pero apenas unos 40 y pico segundos cuando se estaba coronando justamente esta subida, donde prácticamente terminaba esa primera mitad, y yo creo que era la última oportunidad de que ocurriera algo grande en la etapa, porque luego ya después Arrat iba a estar muy cerca y lo mejor era guardar fuerzas para esa subida final, y es lo que normalmente ocurre en estas etapas. Entonces ya con la fuga, con esa poca ventaja en el descenso, allí Carapaz luciendo sus habilidades en el descenso, que yo creo le van a venir muy bien después en el Tour y en las grandes carreras. Bueno, en el grupo está muy cómodo el Emirates, coronando a rueda sus dos líderes, un poco más atrás Roglic y Vingegaard, estos dos corredores del Jumbo. Es entonces 67 de meta, 1 minuto cerrados, viene el ataque que no debería, ahí es lo primero importante, un ataque de Aramburu y de Izaguirre, los vascos de la Astana, que estaban en casa, que se conocen el terreno, que ya lo hicieron durante toda la carrera porque fueron protagonistas. No tenían probablemente las piernas para estar en la general, pero fueron protagonistas porque hacían de los descensos algo muy difícil. Entonces que lo hagan en la última etapa no debería sorprender a nadie, pero aún así podemos ver cómo David Gaudu lo tenía muy claro, soldado de la rueda de los Astana. Luego Roglic le cuesta un poco, pero es de los primeros en reaccionar. Y de los últimos, de los corredores que estaban metidos en la pelea por el título, pues están los Emirates. Y aquí empieza, o aquí se origina, el verdadero problema para los corredores de este equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Para ustedes que probablemente estén buscando un buen par de gafas, pero sin necesidad de dejarse todo su presupuesto en ellas,
llega Optic Nerve con esta nueva colección. Excelente precio-calidad para ustedes. Abajo en nuestro comentario fijado van a encontrar el enlace con la preventa de estos modelos que están a punto de llegar a nuestro país. Y aunque vamos a tener después otros momentos importantes que son los que originan el resultado final, pues este es el más influyente, ¿no? Que los corredores del Emirates no estén atentos a un ataque en descenso de los Astana o se lo tomen a la ligera, o sí, yo creo que es tomárselo a la ligera, de pronto dejar 3-4 corredores intercalados antes que ir justo a la rueda de estos corredores vascos. Bueno, ese es el error más grande que se tiene en este día. Después lo intentan en el descenso, intentan acercarse, pero no había nada que hacer porque los vascos sí que saben bajar, y más en su casa. Entonces vimos como Roglic bueno, tuvo que adelantar a Mikel Landa en el descenso. Seguramente tenía presente que era muy difícil, que el nivel de los que iban bajando era muy alto y que había que hacer lo posible. También lo hizo Valverde. Valverde arriesgó. Creo que estos dos corredores arriesgaron lo suficiente para poder estar en ese corte de adelante. Y pues no tenemos muchas imágenes de los corredores del Emirates, pero no se les vio, de lo poco que se alcanza a ver, no se les vio arriesgando. Puede ser que no hayan arriesgado porque no pensaran que iba a pasar a mayores, o porque simplemente no es una de sus habilidades el descenso, tanto para McNulty como para Pogačar. Lo cierto es que llegan a la zona urbana, al pueblo, ya con un corte hecho de unos 5 o 6 segundos, será muy poco, pero un corte hecho, y eso siempre es fundamental. Además que estaban en el peor lugar posible, prácticamente el único tramo llano más allá de unos pocos kilómetros. Aquí se tenían casi 13 kilómetros hasta la siguiente subida. Era el peor lugar posible para cortarse bajando, porque si empezara una nueva subida, pues Pogačar tiene la fuerza probablemente para entrar. Le había costado, pero había tenido más posibilidades. El siguiente momento fundamental que empeoró las cosas para el Emirates es el hecho de que en ese corte, cuando llegan al terreno llano y antes de que atrapen la fuga, pues los que van a tope adelante son los Astana. No le piden relevo a nadie, ellos están en lo suyo, siendo protagonistas en su casa, sin importar lo que vayan a conseguir, que obviamente era muy difícil conseguir algo aquí, pero eran los protagonistas. Entonces estos corredores a tope, y atrás el Emirates decide que el gregario es Pogačar. Yo creo que eso amerita justamente una reflexión. Seguramente ya los directores, Machín y demás lo habrán pensado después, pero esa fue la decisión, sea que haya sido desde la salida de la etapa o en el momento por la comunicación. Hasta allá no llegamos, pero fue una decisión tomada porque Pogačar es el único que intenta enlazar. Ahí tenemos una imagen donde se ven muy cerca. Pogačar obviamente hace un esfuerzo brutal, en terreno llano es muy difícil, y McNulty corre a rueda. No le vimos dar un solo relevo allí, mientras que adelante Roglic iba cómodamente a rueda con unos Astana, bueno, a tope, como se dice allí en España. Entonces ahí ya se hace una gran diferencia en el gasto energético. No es lo mismo, porque obviamente Aramburu es un corredor de todoterreno, mucho más fuerte en el llano que Tadej Pogačar, aunque este estuvo muy cerca de conectar. Esa decisión de dejar al campeón del Tour como gregario antes que poner a McNulty a dar relevos a tope, o enviar a McNulty como gregario justamente en esta situación, que yo creo que podría hacer sentido, al menos que los dos dieran relevos, me haría a mí mucho más sentido antes que quemar directamente así a Tadej Pogačar, sobre todo teniendo en cuenta que la carrera de ahí en más iba a ser muy agresiva en las subidas que quedaban, y pensar que McNulty podía estar al nivel de Pogačar en tantas subidas seguidas, pues creo que no tiene mucha lógica. Entonces ahí pasan 4 kilómetros con Pogačar quemándose, los Astana llevando a Roglic a rueda, y bueno, viene el reagrupamiento con la fuga, donde hay corredores para todos, uno para el Emirates, pero en realidad unos 5 o 6 para el grupo de cabeza, entre Padún, Enric Mas, los Jumbo que también estaban allí, Tolhoek, si no estoy mal.
bueno, la repartición fue inequitativa. Hirschi va con el grupo de los Emirates y aquí adelante muchos corredores listos para dar el relevo a tope, y ahí la carrera se acaba, se termina. Lo demás es historia, lo demás es un pulso entre un Pogačar desgastadísimo, cansado en las subidas, frente a un Roglic muy fresco haciendo su trabajo y bueno, consiguiendo lo que consiguió hasta la línea de meta. Entonces, conclusiones, por supuesto, el ataque no lo hizo Roglic y yo creo que no lo iba a hacer. Yo creo que iba a llegar hasta Rate y allí se iba a mover a intentar llevarse el triunfo, lo cual había estado mucho más difícil. Estaba ahí parejo junto a Pogačar, McNulty, 20 segundos para una subida final, no iba a ser sencillo. Pero por supuesto, esto es como la situación de Formigal, Nairo Quintana, Froome, la Vuelta a España. El estar en el momento, el estar atentos, metidos en carrera todos los kilómetros de una etapa, pues tiene mucho mérito, por más que no hayan sido los del ataque. Y aquí Roglic no fue el del ataque, pero estuvo muy metido en carrera y eso tiene el mérito suficiente. Después lo ejecutó el error de sus rivales a la perfección hasta la línea de meta y bueno, título para el corredor esloveno, por supuesto. Pero yo sí creo que aquí esto fue más que nada un error de los Emirates. Pero, y aquí viene otra conclusión, es apenas normal. Es que se nos olvida Tadej Pogačar cuántos años tiene, cuántos años lleva en la primera división. Eso se nos olvida muy fácil porque por supuesto ya ganó un Tour y ya ha ganado muchas cosas, pero hay que tenerlo presente. Es un corredor mucho más McNulty, pero hablemos de Pogačar, que es la estrella, pues que se está construyendo como ciclista profesional y todavía le va a quedar más tiempo para ya ser un corredor sólido. Aprenderá de estos errores, pero eso todavía es un proceso que incluye seguramente esta temporada y el Tour de France que viene. Así que no es para nada un ciclista, si lo tenemos como referente actual de las grandes vueltas, que sea perfecto o que sea muy difícil de vencer. Puede ser el más fuerte. Roglic y Pogačar están ahí peleándose ese título del más fuerte, pero bueno, en el caso del joven esloveno está esa situación. Y lo otro muy interesante, una vez más, que el ciclismo nos demuestra, es el hecho de que no está en la montaña final, la que está sobre la línea de meta, el lugar ideal para darle vuelta a las clasificaciones. Eso lo sabemos, pero como ocurre tan poco, una etapa como esta, pues se nos olvida. Pero seguramente sé que el Ineos, que es el equipo que está complicado por estos días para luchar esa gran vuelta como lo es el Tour, y cuando están aquí los eslovenos, vueltas de una semana también, seguramente estarán pensando que sí, que esas son las formas, que hay que probar por la táctica, que hay que probar por la agresividad en diferentes terrenos, el terreno llano, el de descenso. Bueno, hay que intentarlo y tienen con qué. Así que todo esto me lleva a decirles una vez más que en mi opinión el Tour de France de este año va a ser la mejor gran vuelta del año en cuanto a entretenimiento. Yo creo que hacia allá vamos porque se siguen sumando los condimentos y esto está muy interesante. Hasta aquí este análisis mucho más largo de lo habitual. Espero traerles este formato, espero les llame la atención. Hace tiempo no lo hacía, lo haré cuando el ciclismo nos permita una situación para analizar. Y bueno, me dejan en los comentarios sus opiniones, si están de acuerdo con este análisis, con esta forma de ver la etapa. Si no lo están, allí estaré listo para debatir con ustedes.